Estamos comenzando el capítulo 3, mis niñas, del amor no olvidado a nadie. Capítulo 3, que se llama El guión está escrito, atención, pero no está grabado en piedra. La naturaleza de las dimensiones. Wow, qué hermoso. Voy a empezar a leer y ya saben, si hay preguntas, dudas, lo que sea, me dicen, ¿ok? Es la página 87 del libro físico. Y comienza con una frase que dice, el propósito de este libro es que aprendas a conocerte a ti mismo. Has enseñado lo que eres, pero no has permitido que lo que eres te enseñe a ti. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y comienza Gary platicándonos que después de haber estado viajando algunos años de viajar por las principales ciudades de Norteamérica, había llegado a la conclusión de que dos de ellas eran las más hermosas. Por supuesto, esto es una opinión personal y cualquiera puede pensar distinto. Había estado en San Francisco 2 veces antes, en una ocasión para dirigir un taller en Muir Woods para mis anfitriones, The Community Miracle Center, y en otra para dar una charla con mi primer editor, Patrick Miller, gracias a cuya editorial, Fearless Book, la desaparición del universo estaba en el mapa. Patrick y yo habíamos colaborado para conseguir mucha publicidad gratuita en Internet, visitando las páginas de espiritualidad. De modo que cuando un editor más grande, Hay House, retomó el proyecto, el libro ya estaba en cada librería de la cadena Barnes & Noble en Estados Unidos. En mi segunda visita al área de la bahía, Patrick tuvo la amabilidad de enseñarme en San Francisco. También me llevó a las colinas de Berkeley, que ofrecían unas vistas panorámicas sobresalientes. Mi nuevo amigo de aquella época, Jim Bogart, que había trabajado con Patrick recitando hábilmente uno de sus libros para un CD de audio, y su esposa Helen, también estaban con nosotros. Mientras explorábamos la zona, tanto por tierra como por mar, comencé a apreciar algunas de las razones por las que a la gente le encanta la ciudad junto a la bahía. La otra ciudad de Norteamérica que considero hermosísima es Vancouver, en la Columbia Británica, Canadá. Aunque no conozco todas las ciudades, Vancouver rompe los moldes por su belleza. Recuerdo que hice mi primer taller ahí en 2004. Ebrio por las hermosuras de las vistas, caminé con un nuevo amigo hasta un restaurante para ir a comer. Luego, cuando estábamos a punto de salir del restaurante para volver al taller, mi amigo dijo, Héctor Toll está ahí atrás. ¿Quieres conocerlo? Claro, dijo Gary, ¿por qué no? Mi nuevo amigo que conocía a Héctor me lo presentó. Hablamos un poco sobre nuestros libros y me di cuenta de que era un hombre muy llano y humilde. No vi nada que me hiciera pensar que no fuera auténtico. Más tarde pensé que era notable la forma en la que había producido el encuentro. ¿Qué probabilidades tenía yo de salir a comer en una ciudad de 1 millón de habitantes y encontrarme accidentalmente, lo pone entrecomillado, con Héctor Toll? Recordé que los accidentes no existen. En el plazo de un año, a ambos nos habían filmado para aparecer en una película titulada Luminarias Vivientes. No fue un gran éxito de taquilla, pero la vieron cientos de miles de personas y ayudó a difundir mi trabajo. Luego me entrevistaron para más películas, que fueron saliendo a la luz a lo largo de los años siguientes. Una cosa lleva a la otra, y yo quería volver a Vancouver solo para ver la ciudad, tanto si daba una conferencia como si no. En San Francisco me trataron como a una estrella de rock. Me preguntaba si los artículos negativos que los otros 3 autores del curso habían escrito sobre mí habrían tenido algún efecto en lo que la gente pensaba de mi persona. No tardé mucho en averiguarlo. En el Congreso, solo 3 autores conseguimos hablar ante todo el público asistente. Yo fui uno de ellos. Y los otros dos fueron 2 de los 3 autores que habían escrito artículos negativos con respecto a mí.
Ellos nunca, ojo, mencionaron los artículos, yo tampoco. De los tres oradores, el primero prácticamente durmió a los asistentes. A continuación, llegó mi turno. La estrepitosa ovación que recibí, con el público puesto en pie, incluso antes de que empezara a hablar, me indicó que la gente basaba su experiencia de mí en su experiencia de mis libros. Aunque la mitad de ellos me conocía personalmente por mis viajes por el país durante los años anteriores, la otra mitad solo me conocía por mis escritos. A veces pido a las personas que levanten la mano para ver cuántas han leído La desaparición, porque eso me ayuda a tener una idea de con quién estoy hablando. Aquel día, el 90% levantó la mano para indicar que habían leído mi primer libro. Hablé durante 1 hora y 15 minutos, todo el tiempo que se me permitió. Habría podido hablar durante 5 horas. Incluí mi humor de todo y lo pone entrecomillado. Siempre me gusta hacerlo en mis enseñanzas sobre el curso. Las reacciones del público al final de la charla y los saludos en los pasillos, en las comidas, durante la firma de libros me confirmaron mis sospechas. La experiencia de amor entre la mayoría de los estudiantes del curso y yo no podía ser afectada por las opiniones de terceros. A medida que transcurría el fin de semana, la conferencia se fue convirtiendo en una fiesta de amor. Estudiantes del curso que habían estado enfrentados durante años por problemas legales o por desacuerdos con respecto al significado del trabajo, ahora se abrazaban. Entonces, sentí un impacto. Ahí había un gran grupo de estudiantes de un curso de milagros que no siempre coincidían en su interpretación del curso. Pero eso, y lo pone con signos de admiración, eso no importaba. Si eres estudiante del curso y sigues con él el tiempo suficiente, al final te das cuenta de que lo importante es perdonar. Y el perdón es lo único que hace falta para que se produzca una fiesta de amor. El amor sigue al perdón de manera tan natural como parafraseando a nuestro amigo Shakespeare, la noche sigue al día. Lo que veía me animó. Era un triunfo de la experiencia sobre la teología. Como el curso nos enseñó a todos en el Congreso, y lo dice el curso, acuérdense, una teología universal es imposible, mientras una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Y esto era lo que veía ocurrir ante mis ojos. No solo me emocionó la experiencia de amor en San Francisco, y pone entre paréntesis, me había perdido el verano del amor en 1967, sino que también me di cuenta de que la sabiduría contenida en un curso de milagros es exactamente eso, sabiduría. Funciona siempre que la gente recuerda, ojo, subrayamos, lo importante que es perdonar. Y esa es la única manera en la que puede funcionar. Iba a hacer una parada en Portland, Oregon, al final de la semana siguiente, y después volvería a casa en Maine para mi cumpleaños, y tendría un par de días libres antes de salir para The Crossing en Austin, Texas. Pero justo antes de salir hacia Portland, mis profesores favoritos volvieron a visitarme, y parecían disfrutar de usar cuerpos para enseñarme que ni los suyos ni ningún otro cuerpo son reales. Comenzaba el mes de marzo de 2007. Mi preciosa Pursa habló primero y dijo, figura, felicidades. Les has dado un buen repaso. Les has vivificado. Y dice Arten, sí, por más que deteste admitirlo, lo has hecho decentemente. Vale, dice Gary. Arten, no te pongas tan sentimental conmigo. De acuerdo, dice Arten, entonces hablemos de tu matrimonio. ¿Qué pasa con eso? Y Gary le dice, sabía que eras cruel, aunque lo seas de una manera encantadora.
Solo afronto lo evidente, le dice Arten, querido hermano. De acuerdo, dice Gary. Ya os los dije, no sé qué hacer. Sigo ahí y lo mismo le ocurre a Karen. Pero no funciona. ¿Tenéis algo que decir que me pueda ayudar? Sí, le dice Arten. Ve a casa cuando sea el momento y retoma la situación desde ahí. Te odio, dice Gary. ¿Por qué no te vas a dar una vuelta y me dejas acercarme a Pursa? Sé que me odias, le dice Arten, pero ¿verdad que no te importaría insinuarte a Pursa? Gary, le dice Pursa, ya sabes que como maestra ascendida, en realidad no me interesa ese tipo de intimidad física. No es que haya nada malo en ello, pero mi amante es Dios. Y Gary le dice, vamos, Pursa, acabará en un minuto y tú no sentirás nada. Por algún motivo, dice Pursa, lo dudo, pero solo como hipótesis. ¿Qué me dirías si realmente trataras de conquistarme a nivel romántico? Y Gary le dice, te diría que si tú fueras yo y yo fuera tú, te amaría más a ti de lo que me amo a mí mismo. Pero si yo fuera el universo y tú fueras una galaxia, te consumiría y digeriría tu esencia en los intestinos de mi ser. Apuesto, le dice Pulsa, que eso es lo que le dices a todas las chicas. A pesar de tus resistencias, le dice Arten, vamos a dejar que vuelvas a casa con Karen y lo retomes desde ahí. Y Pursa tenía razón. Tu trabajo está yendo bien. Si bien, perdón, si estás dispuesto, hay un tema que hoy nos gustaría comentar contigo. Soléis, dice Gary, soléis tener cosas interesantes que contar. ¿De qué se trata? Y esto no significa que haya renunciado a ti, Pursa. Y entonces Arten le pregunta a Gary, ¿recuerdas aquella vez que te dijimos que habías practicado el perdón lo suficiente como para evitar un accidente automovilístico? Sí, dice Gary, estaba en el cine, ¿se acuerdan? Esto está creo que en la desaparición del universo lo leímos. Sí, dice Gary, estaba en el cine, había elegido una película pésima y pensé que había tomado una mala decisión. Pero después me dijisteis que, de no haber practicado el perdón, habría elegido otra película y habría salido del cine a otra hora, con graves consecuencias. Gracias al perdón, hubo una lección que ya no tuve que aprender. Mi aprendizaje hizo que la lección dolorosa fuera innecesaria y me llevó a otro tipo de escenario. Es algo parecido a lo que se dice al principio del curso. Dos puntos. Se mencionan las dimensiones temporales, ojo, y se dice que el milagro, que es el tipo de perdón que viene desde la causa y no desde el efecto, opera en todas las dimensiones temporales. Y esto es importante que lo entendamos, ya lo hemos leído en el curso. Las dimensiones temporales, bueno, el perdón opera desde ahí, el perdón del sueño. Pero ¿cuál es el perdón que el curso nos está tratando de que entendamos o de que aprendamos o de que recordamos? El perdón que viene desde la causa, desde el origen. Bien, dice Arten, ¿qué pasaría si yo te dijera que no solo las personas pueden hacer eso a nivel individual, sino que la raza humana como un todo también puede hacerlo? Jesús, dice Gary, nunca había pensado en eso. ¿Significa eso que todo podría alterarse en función de lo que la raza humana piense como colectivo? Y cuando digo alterarse, no quiero decir que el guión pueda cambiar, porque no puede. Hay algo más que ocurre cuando hablamos de cambiar las dimensiones temporales. Exactamente, Gary, dice Arte. Por ejemplo, todas las predicciones que hicimos con respecto al futuro en las primeras dos series de visitas, además de todo lo que digamos aquí, podría quedar anulado y sin efecto si la raza humana cambiara a otra dimensión temporal. Y fíjense, subrayen esto, mis niñas, porque aquí lo explico un poquito mejor y queda más claro. Si una cantidad suficiente de gente practicara el perdón, podrías cambiar el escenario.
Y también sería posible que el Espíritu Santo borrara la vieja cinta, así como el Espíritu Santo colapsa el tiempo para un individuo y hace que esa persona avance en el esquema general de las cosas. Lo mismo puede hacer por el mundo en su totalidad. Porque a final de cuentas, la masa crítica o el colectivo no existe como tal. Lo vemos a nivel sueño, a nivel ilusión, pero no existe como lo que creemos en la ilusión. Y entonces Pulsa le pregunta, ¿sabes que a veces alquilas un DVD que contiene finales alternativos? También puedes elegir otro final para esta película que estás viendo. Sí, dice Gary, no me gustan los finales alternativos porque prefiero que las películas sean obras de arte acabadas. Pero no me importaría que la raza humana contemplara algo mejor. Bien, recuerda esto, dice Pulsa. Aunque elijas ver ese final alternativo, ya está filmado. Y lo pone con signos de admiración y yo lo subrayé, por supuesto. Ya está filmado. De modo que en realidad, fíjense, no estás cambiando el guión, estás viendo otra parte de él y la parte anterior está siendo borrada. No fabricas el nuevo desenlace sobre la marcha, ya estaba ahí. Ya entiendo, dice Gary. Como dice el curso, solo revisas mentalmente algo que ya ha ocurrido. Este aspecto del proceso no cambia nunca. Y esto también tiene que quedar bien claro porque luego creemos que si hacemos algo, pensamos algo o algo se modifica, todo cambia. Y no, aquí dice, este aspecto del proceso nunca cambia. ¿Cuál aspecto? El que ya todo está escrito. En función de emociones, mis niñas. Así es, dice Pursa. Y entonces Gary continúa diciendo, de modo que, volviendo al escenario que mostráis antes, un dispositivo nuclear. No dijiste qué tipo de dispositivo nuclear y por lo que yo sé podría ser una bomba sucia. Podría estallar en una gran ciudad. Mencionaste que hay 4 ciudades que son las que mayor riesgo corren de sufrir algún ataque. Nueva York, Los Ángeles, Londres y Tel Aviv. Pero ahora decís que sería posible evitar ese ataque. Correcto, dice Pursa. Pero date cuenta de que no hemos dicho que lo evitarías. Hemos dicho que es posible evitarlo, ojo, cambiando a un escenario diferente. Claro, ¿a qué escenario se refiere aquí? Los individuos, subrayamos, atención, los individuos y la raza humana en su conjunto siempre determinan mediante sus elecciones las experiencias que van a tener. Tampoco está sujeto a hoy amanecí de buenas, hoy estoy de malas, hoy que sí, hoy que no. Determinan mediante sus elecciones, que acuérdense que nada más hay 2, las experiencias que van a tener. Y dice Arten, ahora queremos advertirte de algo. Y ojo, subrayen mis niñas, dice, practicar el perdón no garantiza que siempre vayas a tener un resultado agradable. Y obviamente esto se refiere a agradable desde el personaje. Y tú no determinas si cambias de dimensión temporal. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo, porque el Espíritu Santo puede ver desde una perspectiva más amplia. Claro, él sabe, él conoce todo. Tú no. A Jesús no le dieron, perdón, a experimentar cosas agradables al final de su aventura terrenal. Pero el Espíritu Santo sabía que podía sobrellevarlas. Eso es lo que incomoda al ego. Su perdón estaba tan avanzado que fue curado de toda culpa y por tanto no podía sentir ningún dolor. De modo que no esperes que siempre ocurran cosas buenas. Tu trabajo es perdonar, pase lo que pase. Y a medida que avances, tienes que aprender a confiar en el Espíritu Santo.
Estás haciéndolo y debes continuar. La raza humana en su totalidad debe hacer lo mismo. Hay algunos problemas importantes con los que lidiar, obviamente, a nivel de la forma. No son reales y nosotros no estamos aquí para darles realidad, pero podemos proporcionar algunos consejos con respecto a cómo perdonar estas cosas. Claro, eso es lo importante y lo padre de esto. No darles realidad, sino saber cómo transitarlos con la conciencia de que son parte de la ilusión. Y entonces Gary les dice, cuando dices estas cosas, y lo ponen entrecomillado, parece que están ocurriendo muchas. Están el cambio climático, el terrorismo, y mucha gente pensó que el 21 de diciembre del 2012 sería el fin del mundo. De modo que plantearé la pregunta evidente. ¿Qué hay de lo relacionado con 2012? El mundo, le dice Arten, no va a acabar en 2012. Eso sería demasiado simple para el ego. El ego quiere que el juego continúe. Desde que se escribió el libro del Apocalipsis, en cada siglo ha habido varias ocasiones en las que la gente, a veces mucha gente, ha pensado que el mundo se acabaría. Y nunca es así. Como te hemos indicado antes, 2012 es el comienzo de un nuevo ciclo. Los ciclos se repiten de distintas formas. Como todo, se ha hecho más grande y rápido. Parecerá, fíjense, parecerá diferente, pero en realidad no lo es. Difiere la forma, pero nunca el contenido. Esto es súper interesante cuando te pones a analizarlo y te das cuenta que efectivamente así opera. Y dice, en cuanto a la forma, parecerá que Estados Unidos empieza a cooperar mejor con el resto del mundo para resolver los problemas globales, como el cambio climático. Sin embargo, será difícil porque se ha perdido mucho tiempo y el país más poderoso del mundo ha sido parte del problema en lugar de ser parte de la solución. China e India también son parte del problema y está claro que el clima del mundo está cada vez más alterado. No es broma, dice Gary, pero antes, le dice Arthur, pero antes de ir mucho más lejos, cuéntanos un chiste. El tema que viene es bastante pesado y estaría bien aligerar un poco. De acuerdo, dice Gary. Un tipo lee un anuncio en el periódico que dice, vendo un perro que habla por 100 euros. El tipo siente curiosidad, de modo que llama al número y le dan indicaciones para llegar a la casa donde está el perro. Cuando llega, el dueño del perro le dice, el perro está en otra habitación, puedes ir allá y platicar con él si quieres. De modo que el tipo va a la otra habitación y comprueba que es cierto, el perro puede hablar. El perro le cuenta que antes estaba en la CIA y que lo enviaban a espiar porque nadie sospechaba que un perro podría ser espía. Había estado en el Kremlin espiando a los rusos y había proporcionado información de alto secreto a la CIA. Y había hecho todo tipo de trabajos especiales. La agencia lo consideraba un héroe y consiguió retirarse a la misma edad que se retiran los humanos, pero en la equivalencia temporal de los perros. La agencia le había otorgado una pensión y ahora estaba pensando en escribir sus memorias. El tipo estaba asombrado. Fue al dueño y le dijo, ese perro habla de verdad. ¿No sabes lo que tienes aquí? Podrías conseguir 1.000.000 de euros. ¿Por qué lo vendes por 100 euros? Y el dueño le dice, ese perro es un mentiroso, nunca hizo esas cosas. Muy bueno, dice Pursa, excelente, excelente chiste, mis niñas. Siempre andamos viendo lo que no deberíamos. Es una historia verdadera, dice Gary. Y entonces Arten le dice, oye, estabas empezando a hablar sobre el clima. Ah, sí, dice Gary. Lo noté por primera vez durante la tormenta de hielo que hubo aquí hace unos 9 años. La temperatura se mantuvo por debajo de los 15 grados durante días. Eso indica que todo está fatal. Se tuvieron que reemplazar la totalidad de los postes telefónicos del estado. Literalmente se partieron.
Ocurrió en enero de 1998. Tuvieron que venir trabajadores de todo el país para cambiar los postes. Hicieron el trabajo en un mes y se los trató como héroes. Fue la primera vez que me di cuenta de lo revuelto que está el tiempo. Se cortó la electricidad en medio del invierno, durante 23 días. Gracias a Dios, los padres de Karen tenían una estufa de leña, pero nos jugamos la vida para llegar hasta ahí, y desde entonces ha habido años en los que hemos tenido nevadas récord. Pero el año pasado, el invierno de 2006 a 2007, no nevó en absoluto. La gente de la estación de esquí alucinó. Al mismo tiempo, la ciudad de Nueva York tuvo la mayor nevada en un solo día de su historia, y en Oahu llovió durante 44 días seguidos. Eso no había ocurrido nunca antes. La cosa está que arde allá afuera, tío. Y Pursa le dice, hablando de tiempos extraños, este año nevará en Bagdad por primera vez en la historia. Londres tendrá su primer tornado. California recibirá solo 5 litros de lluvia por metro cuadrado en todo el año. Habrá sequía tanto en el sureste como en el suroeste. Y el año que viene habrá inundaciones terribles en el medio oeste. Es como si siempre pasara lo mismo, fíjense. Hay demasiada lluvia o demasiado poca. Hay demasiada nieve o no la suficiente. Hace demasiado frío o un calor insoportable. Todos son extremos. El tiempo normal, entrecomillado, está desapareciendo. Las tormentas serán mayores y más dañinas. Y entonces Gary le pregunta, ¿y dices que el mundo hará un verdadero esfuerzo con la cooperación de Estados Unidos para arreglar el problema? Correcto, le dice Pursa, pero se va a llegar cerca de una catástrofe climática. China no cooperará. O a propósito, a la desaparición le irá bien en la China continental. Estás de broma, dice Gary. Ni siquiera la dejan entrar en la China continental. No les gustan los libros que hablan mucho de Dios. Eso es cierto, dice Pursa. Pero lo que el gobierno comunista chino realmente teme son las posibles amenazas al Partido Comunista. Y este no es su caso. De modo que al final dejarán entrar tu libro. Genial, dice Gary, tal vez pueda ir allí alguna vez. Tal vez, dice Pursa, pero no olvides consultar con nosotros y con el Espíritu Santo, que es lo mismo, antes, fíjense, antes de decidir ir a cualquier parte. Tú nunca sabes cuándo es el momento adecuado o un momento seguro para visitar un país, a menos que lo preguntes. ¿Planeas hablar en los 50 estados? Le preguntan. Sí, dice Gary, este año llegaré a los 40. Muy bien, dice Pursa, pero no te olvides de tomarte descansos y de ser bueno contigo mismo. Además, aunque el pasado, aunque en el pasado te aconsejamos que respondieras a las preguntas de tus críticos, eso no significa que siempre vayas a tener que hacerlo en el futuro. Y aquí pone una nota Gary que dice, yo había escrito un artículo en respuesta a los ataques que se habían publicado en mi contra y había respondido a las preguntas planteadas. Después de eso, el doctor Michael Mirda, un conocido y respetado maestro del curso, escribió una respuesta independiente a todos los artículos. El título era Un curso de meganesios e incluía este párrafo, 2 puntos. En su mayor parte, Gary ha ofrecido recientemente a sus detractores y a todos los interesados una brillante defensa punto por punto que expone muchas inconsistencias y falsas verdades. Esta defensa ha salido impresa en la revista Miracles, en un tribunal humano. Renard ganaría sin lugar a dudas, pero merece la pena mencionar aquí que podría haber tomado el camino elevado, como lo hizo Kenneth Wapnick, e ignorar a los que lo atacan. No obstante, su elección de responder también puede producir un bien mayor al exponer las hipocresías que se han infiltrado en la comunidad de un curso de milagros, principalmente entre algunos de sus facilitadores, y que han alejado a muchos de estudiar el curso. Me di cuenta de que Michael tenía razón cuando decía que yo podría haber tomado el camino elevado e ignorar a la gente
que aunque vivía en casas de cristal, elegía tirar piedras. Pero la guía recibida de Arten y Pursa era la de responder. Hasta entonces, su guía en general me había servido de mucho. No obstante, pensé que la opción de pasar por alto a los que me atacaban podría muy bien ser mi guía para el futuro. Después de todo, ya había respondido a todas las preguntas en público, y más de una vez, tal vez, había llegado el momento de relajarme. Esta idea me daba mucha paz, y lo que Pursa acababa de decir me lo confirmaba. Bien, dice Gary, yo mismo me había planteado esa línea, pero gracias por decirlo. A propósito, he estado pensando en una de las predicciones que hiciste en la desaparición en los años 90. Mucha gente no se da cuenta de que hicieron falta 9 años para hacer ese libro, puesto que las visitas fueron muy numerosas y a menudo estaban muy espaciadas, sobre todo hacia el final. Hicisteis una previsión asombrosa para aquel tiempo. A pesar de que la economía en Estados Unidos estaba en buena forma durante la presidencia de Clinton y nos iba muy bien, dijiste que el país iría a peor y que Europa ganaría poder político y económico. No puedo creer cuánto ha caído el dólar desde que se publicó el primer libro. A algunas personas no les gustó lo que dijisteis, pero teníais razón. Tal vez sea el momento de repensar algunas de nuestras políticas. Y le dice Pursa, Europa también va a tener sus dificultades, pero luego se recuperará fuerza. El problema es que las políticas estadounidenses no son políticas, sino cálculos. Están diseñadas para que unos pocos hagan mucho dinero y los demás se puedan ir al infierno. ¿Y dices que no entiendes por qué no funcionan las cosas? En el caso de Estados Unidos no es una cuestión de repensar, es una cuestión de ponerse a pensar desde cero. No se ha pensado en el bien mayor, pero basta de política. Tienes por delante un par de elecciones históricas que se producirán pronto y no queremos que este libro salga hasta después de ellas. Y Gary les pregunta, ¿por qué? ¿Vais a hacer una predicción? ¿No contradice eso lo que habéis dicho sobre escribir más libros? No, le dice Pursa. Habrá más libros después de eso, pero nos vamos a guardar nuestras otras razones de momento. Entre tanto, ojo, recuerda siempre que tu trabajo es perdonar al mundo. Tu trabajo siempre es perdonar al mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Dios no te trajo aquí, pero el Espíritu Santo cuidará de ti mientras estés en él. Ay, qué hermoso. Dios no te trajo aquí. De acuerdo, dice Gary. Digamos que la raza humana continúa como hasta ahora, sin practicar mucho más el perdón. ¿Qué va a ocurrir en el sueño? Ya sé que todo sirve para perdonar y también que estas son las lecciones que el Espíritu Santo quiere que aprenda. Pero aún así, sigue siendo interesante tener un vislumbre de lo que se avecina. Y dice Arten, si no aumenta la cantidad de gente que practique el perdón, estas son algunas de las cosas que van a ocurrir. Habrá acontecimientos y procesos positivos y negativos, como siempre. La principal diferencia es que si más gente practicara el perdón, algunas de las cosas más terribles no ocurrirían. Muchas dimensiones temporales son muy similares. Las diferencias pueden ser escasas, pero importantes en cuanto a esas pocas cosas. ¿Cómo? Dice Gary, como que yo no tuviera ese accidente automovilístico, solo que a una escala mayor. Exactamente, le dice Arten. Tú estás, ojo, subrayen, tú estás en todas esas dimensiones temporales ahora mismo. Vives vidas simultáneas. No puedes verlo porque estás detrás de una barrera mental causada por la idea de separación. Como hemos dicho, eres no espacial y no lineal. Estás por doquier, incluso en la ilusión. Pero dentro del marco lineal espacial, solo experimentas un poco cada vez. ¡Wow!
Ya experimento más de lo que puedo gestionar, dice Gary. Oye, dice Arten, te lo montas muy bien. Conoces lugares estupendos, te alojas en buenos hoteles, comes en restaurantes con clase, recibes mucha atención de las mujeres. A propósito, ¿cómo explicas eso? Es fácil, creen que soy gay, dice Gary. Sí, dice Arten, eso nunca hace daño. Y ahora que viajas tanto por el mundo, ¿dónde dirías que se encuentran las mujeres más hermosas? Eso es fácil, dice Gary, en los aeropuertos. Muy observador, le contesta Arten. Hombres, grita Pursa, ¿podríais actuar como adultos durante unos pocos minutos? De acuerdo, dice Gary, pero ya que hemos tocado este tema, os voy a contar cómo piensan los hombres. Eso está bien, dice Pursa. ¿Cómo piensan los hombres, Gary? Es simple, contesta Gary. Si no te los puedes follar, hazlo estallar. Y Pursa le dice, eso explica muchas cosas. Bien, ¿qué hay de esas predicciones, Arten? Y Arten le dice, sí, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, durante este siglo habrá muchas formas de energía nuevas. Algunas ya se usan de manera limitada y seguirán desarrollándose. El viento es un buen ejemplo. Estará más presente. Asimismo, la tecnología para convertir el carbón en gasolina barata, que ya existe, avanzará y será posible aplicarla sin añadir más polución a la atmósfera. El carbón es la causa de los mayores problemas climáticos, no los coches. Pero cuando se encuentre el modo de quemar carbón sin contaminar la atmósfera, Estados Unidos, que tiene suficientes reservas para los próximos 250 años, de repente se convertirá en la Arabia Saudí del mundo. Por supuesto, tendrá que diseñar una política energética que vaya más allá del propósito de enriquecer a unos pocos. Hay que desarrollar formas inteligentes de fabricar energía, en lugar de perder el tiempo construyendo más plantas nucleares, como algunos proponen. En este siglo, se crearán turbinas subacuáticas impulsadas por corrientes como la del Golfo para producir energía limpia e ilimitada. Vaya, dice Gary, ¿no sería divertido que alguien desarrollara eso y que después la corriente del Golfo dejara de fluir a causa del calentamiento global? ¡Qué ironía! Más adelante, dice Arten, en este siglo los viajes en metro de alta velocidad revolucionarán el transporte. ¿Qué demonios es eso? Dice Gary. Te vamos a dejar experimentarlo, le dice Arten, aunque tú que viajas tanto, desearías tenerlo ya. En Estados Unidos, dice Pursa, donde la industria automovilística ha entrado en un profundo declive, los híbridos serán la gran novedad. El coche eléctrico será mejorado y llegará a ser popular, sobre todo en las partes occidentales del país. Incluso tendréis coche que funcionará con aire comprimido. Espero, dice Gary, que no nos quedemos sin aire. ¿Y qué hay del etanol? Oh, sí, dice Arten. Solo en un mundo donde millones de personas mueren de hambre, usarías el maíz para convertirlo en combustible. No es algo necesario, pero es lo bastante estúpido para contar con el favor de vuestro gobierno. Entre tanto, hay un modo de producir energía ilimitada de forma gratuita, pero ha sido reprimido durante el último siglo. En una dimensión del tiempo, ojo, está revelado, en otra no lo está. El modo en que la gente use su mente determinará lo que experimente. ¿Energía gratuita? Pregunta Gary. Madre mía. A propósito, en una ocasión dijisteis que los coches impulsados por hidrógeno se pondrían de moda. Sí, dice Arten, pero dijimos que primero ocurriría en Europa. Estados Unidos está muy lejos de eso. Y esto trae a colación uno de los escenarios. Si suficientes personas, ojo, avanzaran espiritualmente, las formas de energía que ya hemos mencionado serían suficientes para poner el país en muy buena forma. Depende de vosotros. Si decidís hacer que estas cosas funcionen, no necesitaréis ninguna otra fuente de energía.
Entre tanto, habrá una tendencia hacia la diversificación. Veréis muchos tipos de coches distintos. Es como vuestra actual industria de la comunicación. La gente pasa de los canales de televisión a Internet y otras formas de entretenimiento, como los diversos tipos de dispositivos electrónicos que están surgiendo. Las cosas no volverán a ser tan simples como antes. De verdad, dice Gary, no podéis decir nada seguro con respecto al terrorismo nuclear. No, dice Pursa, estaría bien. No estaría bien. Además, no olvides que no solo hay que tener en cuenta el terrorismo nuclear. La amenaza nuclear global no ha concluido, incluyendo a Rusia y sus vecinos, y a Estados Unidos. Después tienes a Corea del Norte y sus dianas potencias, Corea del Sur y Japón. Por no hablar de Hawái y la parte occidental de Estados Unidos, y después está China. El panorama se complica con la carrera armamentística entre India y Pakistán y con la intervención de China, además de Israel e Irán. Es una proyección salvaje, querido hermano. En menos de un año, dice Arten, empezará un nuevo ciclo de actividad de las manchas solares. Durará 5 años y alcanzará su momento álgido en 2013. Causará efectos en ámbitos muy variados, desde el tiempo atmosférico hasta los acontecimientos humanos. Vuestra atmósfera no es lo único que influye. Hay, y fíjense lo que dice aquí Subrayen, hay muchas cosas que no puedes ver y que ayudan a mantener el espectáculo en marcha. Y por supuesto, todo ello simboliza algo mucho más profundo. Y pone 2 puntos, una culpa inconsciente a nivel de la mente, que se remonta hasta esa idea loca, la separación de Dios, que genera culpa y temor masivo. Súper importante. Nunca es lo que es o lo que creemos que es. Y continúa Pursa, se descubrirán restos de agua en la Luna y de hielo en Marte, lo que significa que hay agua, pero en gran cantidad. Finalmente, como hemos dicho en el pasado, se hallarán pruebas sólidas de que antiguamente hubo una civilización inteligente en Marte, aunque al principio no se sabrá que eran vuestros ancestros. Empezaréis a colonizar Marte. Los científicos acabarán descubriendo que vuestro ADN no podría haberse originado solo en vuestro planeta. Las guerras se harán cada vez más las guerras se harán cada vez más con drones en el cielo y con robots en tierra, que se enfrentarán a las personas, y esto dará una gran ventaja al bando con la tecnología más avanzada. Los miembros del ejército serán entrenados en campos de entrenamiento virtuales. En la actualidad os preocupa el petróleo, pero lo que realmente debería preocuparos es el agua, la falta de agua potable y de agua para riego. Y el agua para riego se convertirá en un grave problema, un problema cuya solución debería planificar ahora. Y dice Arten, la idea de universos paralelos y múltiples dimensiones temporales existe en diversas teorías científicas. Los metafísicos y las personas preocupadas por la espiritualidad no son los únicos que creen en su existencia. Pero los científicos no conocen la naturaleza de las dimensiones, porque cuando se aprenden las lecciones y esas dimensiones se vuelven innecesarias, el Espíritu Santo las borra y nunca se les vuelve a ver. Muchos creen que vuestro universo es infinito, pero no lo es. Como enseña el curso a través del Espíritu Santo, se pusieron límites a vuestra capacidad de crear falsamente. Y todos acabarán aceptando la verdad. Como J enseña, 2 puntos y entrecomillado. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final. Pero en realidad no es así. Hermoso esto. Y entonces Gary dice, de modo que el único libre albedrío que tenemos como prisioneros de la ilusión es la capacidad de elegir al Espíritu Santo, que nos libera en lugar de al ego, que nos aprisiona.
Esto ya tiene que quedar clarísimo, mis niñas. Es la única verdadera decisión que tenemos. Si elegimos quedarnos aquí, el resultado siempre será la muerte. Pero si elegimos ir a casa, el resultado será la vida eterna. Excelente, dice Pursa. Asimismo, en el futuro, los científicos serán capaces de generar órganos compatibles con vuestro cuerpo e inmunes al rechazo, y podrán hacer que un corazón que parecía muerto durante mucho tiempo vuelva a latir. Y los científicos, así como otros, empezarán a pensar cada vez más no solo en la Tierra, sino en la totalidad del universo como en un organismo vivo. Verán cómo los embriones dan a luz estrellas y comprenderán que muchas entidades están tan vivas como los humanos, aunque no respiren oxígeno. Y por si todo esto fuera poco, dice Pursa, en este siglo se reconocerán los contactos con extraterrestres. Ya se han producido, pero los científicos no los han confirmado públicamente. A propósito, dice Arten, cometiste un error en el último libro. ¿Recuerdas que te mostramos tus miles de cuerpos diferentes y al final esperabas ver el aspecto que tiene Arten en esta vida? Bueno, dice Pursa, no te dejamos ver a esa persona. Después quisiste volver a ver el aspecto que tenía Tomás y Tadeo. Para conseguirlo, en el libro dices, dos puntos y entrecomillado, ¿puedes volver atrás una vida más? Por supuesto que sabíamos lo que querías, porque podemos leer tu mente. Y te mostramos a Tomás y a Tadeo. Pero si solo hubiéramos retrocedido una vida, no los habrías visto. Tuviste como otras 20 vidas entre ellos, incluyendo esa en la que fuiste un indio americano en compañía de Gran Sol, la que fuiste Roger Sherman y aquella en la que moriste en el Álamo. Y aquí pone una nota Gary. A partir de mis visiones, recuerdos, sueños y con la ayuda de reconocidos videntes, he aprendido que en una vida anterior fui un hombre llamado William Harrison, de Ohio, que murió en el Álamo. También fui Roger Sherman, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia y un congresista por Connecticut, muy respetado que ayudó a fundar el gobierno estadounidense. El renombrado medium Kevin Razor, que actúa en trance, el mismo al que Shirley MacLaine hizo famoso en su libro y película Lo que sé de mí, confirmó por medio de su guía espiritual, el maestro ascendido Abdum Re, que en otras vidas yo había sido Roger Sherman y Santo Tomás. Y entonces Gary dice, sí, ¿cómo podría decir uno de esos políticos? Me equivoqué con las palabras. Ahora, dice Arten, te vamos a decir algo que te resultará difícil asumir. Ya se han especulado sobre ello, de modo que no es una idea completamente nueva. Pero la mayoría de la gente no lo sabe y aunque hayan oído, ignoran si es cierto, de modo que tenemos que decirte la verdad. De acuerdo, parecéis muy serios, dice Gary. Y entonces Arten dice, sectores del gobierno de Estados Unidos estuvieron activamente involucrados en el secuestro de los 4 aviones y los ataques del World Trade Center y al Pentágono que provocaron la muerte de casi 3,000 personas estadounidenses y de otros países el 11 de septiembre del 2001. Dime que no has dicho lo que creo que has dicho, dice Gary. Sí, dice Arten, lo siento. Hay abundantes pruebas de ello. Las Torres Gemelas no colapsaron por los impactos de los aviones ni por el fuego. Ningún rascacielos ha colapsado nunca así debido al fuego. Los edificios fueron implosionados desde adentro, como cuando derriban un hotel en Las Vegas. Los secuestradores fueron engañados para que pensaran que actuaban bajo las órdenes de su organización terrorista, cuando en realidad eran usados por la CIA. Hicieron exactamente lo que la CIA quería que hicieran. Desempeñaron su papel pensando que respondían a sus propios líderes. Como las comunicaciones eran muy arriesgadas, ¿no? Resultó difícil manipularlos de esta manera. Además, los secuestradores no fueron las personas que el gobierno identificó como tales.
Y los aviones que chocaron contra el World Trade Center no fueron los aviones secuestrados. Eran aviones vacíos guiados por control remoto. Está muy loca esta teoría, pero bueno. Al Qaeda no organizó los ataques y tampoco Osama Bin Laden, aunque se alegró de que se los atribuyeran. Era el asesino perfecto para que el gobierno lo eligiera como cabeza de turco. Investiga un poco. Escucha lo que miles de físicos e ingenieros dicen sobre lo ocurrido en el World Trade Center. El World Trade Center 7 y el Pentágono. No escuches a las organizaciones. La verdad es que miembros de vuestro propio gobierno, vinculados en particular al vicepresidente, que por cierto estaba a cargo de la defensa aérea en torno a Washington, D.C. aquella mañana, querían que se produjera un Pearl Harbor para que el gobierno adquiriera poder sobre su propia gente y pudiera acampar a sus anchas en el mundo. Ya has visto algunos de los resultados, que incluye el uso de las secuelas como una excusa para incrementar todavía más la vigilancia sobre los ciudadanos estadounidenses y un gran paso hacia el fascismo. Al presidente Bush no se le dijo nada, puesto que los organizadores querían que él también jugase su papel. Las personas que cometieron estos grandes crímenes contra la humanidad, que se creían inteligentes, pensaban que la de Irak sería una victoria fácil. Se equivocaron. Y también se equivocaron al pensar que las pruebas no acabarán convenciendo a la gente de la verdad. Esto, no obstante, aún está muy lejos. Hay personas que saben la verdad, pero la mayor parte de los estadounidenses son ovejas que creen que lo que les cuentan, que se creen lo que les cuentan los noticiarios, que están en manos de las corporaciones. A su vez, las corporaciones y los gobiernos nacionales están controlados por los poderes bancarios como la Junta de la Reserva Federal y los bancos centrales, propiedades de las familias más poderosas de la Tierra. Estos son los individuos que quieren el dominio global. El verdadero talón de Aquiles de la ilusión del 11 de septiembre es el edificio 7. Fue implosionado más tarde ese mismo día. Ningún avión había chocado contra él, que estaba a la distancia de un campo de fútbol del World Trade Center y era la sede de la CIA en la ciudad de Nueva York. Las pruebas de que la CIA estaba involucrada tenían que ser destruidas. No obstante, las supertermitas usadas para implosionar el edificio no fueron completamente eliminadas. Las supertermitas. En la escena se encontraron restos de ellas y después del atentado se midieron el calor y la energía desarrollados por estas supertermitas. Había mucha más energía en la escena del crimen de la que podría haber sido generada por el escenario presentado por el gobierno y sobre el que la investigación del Congreso estampó su sello de aprobación. Y entonces Gary dice, ¿por qué no me habéis contado todo esto antes? Y Arten le dice, piensa Gary, no estabas preparado. Nuestra última visita de la primera serie se produjo un poco después del 11 de septiembre. Tenías mucho que hacer durante el año y medio siguiente solo para conseguir publicar, durante el año y medio siguiente solo para conseguir publicar el primer libro. Estabas en estado de shock, como el resto del país. En ese momento no te habríamos hecho ningún favor publicando un libro que acusara a tu propio gobierno de planear y participar en los atentados del 11 de septiembre. Se habrían burlado de ti y la atención de la gente se habría desviado del verdadero mensaje del libro. Y entonces Gary pregunta cómo consiguieron los animales que hicieron eso llevarlo a cabo sin que la gente se enterara. Y Arten contesta, 4 agentes de la CIA que actuaban como personal de mantenimiento solo necesitaron unas pocas semanas para plantar las termitas, que fueron detonadas por una señal de radio. Las supertermitas del tipo que se usaron no son muy voluminosas. Son más pequeñas, más avanzadas y mucho más poderosas que otras. Y ojo con esto, mis niñas. Siéntate, le dice Arten a Gary, siéntate y contempla todo esto. Y luego trata de perdonarlo.
Sigue siendo la misma proyección que siempre fue, Gary. Procura ver más allá de ella. Procura ver la realidad del espíritu. De acuerdo, dice Gary, pero esto es duro. Hace unos pocos años no habría estado preparado para oír esto, ni siquiera sé si lo estoy ahora. Y le dice Pursa, recuerda, y apliquémoslo en nuestra situación personal, recuerda, no lo hagas real. Solo regístralo y después perdónalo, como si estuvieras viendo un videojuego de realidad virtual, sin nadie más en la habitación, solo tú. En realidad no hay nadie más que tú, excepto el Espíritu Santo, y tampoco hay nadie en la pantalla. Lo que ves, qué fuerte, lo que ves no es verdad. Y con esto desapareceremos por un tiempo. Te queremos, Gary. Mantén la frente alta y sigue perdonando. Nos honras. Elige el milagro del perdón, porque como te enseña J, a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. Wow. Y aquí le vamos a dejar, mis niñas, leímos todo el capítulo 3. El guión ya está escrito, pero no está grabado en piedra. Se van con tarea, que es analizar todo lo que acabamos de leer y ponerlo en práctica en su proceso personal, a nivel de experiencia individual, y cómo el pensamiento influye a nivel emocional, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Ok, mis niñas hermosas, muchas gracias. Las veo mañana para seguir con nuestro libro hermoso de Nook. Y las próximas 2 semanas no va a haber curso, me voy a unas muy merecidas vacaciones. Entonces, esta semana finalizamos y nos veríamos hasta la última semana de julio, por favor. Lo comento por las que nada más se conectan hoy, pero las veo mañana, mis niñas. Muchísimas gracias. Cualquier cosa estoy en el chat. Les mando un beso hermoso, grande, hagan una linda tarde y bye bye, mis niñas. Gracias. Gracias, A gracias, ustedes, Noriko. a Bye. ustedes, mis niñas, bye bye.